Buenas tardes, hermanos. Un gusto volver a saludar. Estamos nuevamente en su programa Radio Fuerza Salvadora. Y como es costumbre, vamos a comenzar con lo que es el Salmo. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor y pedir en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos guíe y que nos ilumine. Salmo 22, versículo del 1 al 6 dice: El Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfumes y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, hermanos, después de haber oído el Salmo, vamos a darles la bienvenida, agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles que dejen todos sus quehaceres, todo lo que estén, para estarnos en la presencia de nuestro Señor, para recibir este mensaje de fe, de conversión, de esperanza que el Señor nos tiene preparado a través de su palabra el día de hoy. Y vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, que es la sabiduría de Dios, para que nos unja en esta tarde y esas palabras que salgan de nuestra boca lleguen a sus corazones, hermanos. Ven, Espíritu Santo, alabado y glorificado seas. Ven, Espíritu Santo, y enciende la llama de tu amor en nuestros corazones y renueva de la faz de la tierra. Espíritu Santo, danos de tu amor, danos de tu sabiduría, entendimiento, discernimiento, danos la capacidad de comprender, de entender, de discernir y de poner en práctica lo que tú hoy quieres darnos a conocer a través de tu santa palabra, y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy es día febrero 22. Estamos celebrando la cátedra de San Pedro y estamos en lo que es la Cuaresma, que inició hace algunos días. Y la pregunta antes de comenzar con la lectura, hermanos: ¿estamos preparados para esta Cuaresma? ¿Cómo recibiremos al Señor en esta Cuaresma? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente conscientes de estas fechas tan importantes que nuestra Santa Iglesia Católica celebra? Bueno, por un momento de reflexión, vamos ahora a lo que es la primera lectura, que se encuentra en Primera de Pedro, versículo 5, capítulo 1 al 14. Y dice: Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienta el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a las autoridades de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, lo ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora dejen que sufran por un tiempo con el fin de amonestarlos, afirmándolos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. He acudido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quizá animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Palabra de Dios. El alabamos, Señor. Bueno, hermanos, acabamos de compartir lo que es la primera lectura, que está en Primera de Pedro, versículos 5 al 14. Y miren, hermanos, algo muy interesante que está en los primeros versículos. Dice: ahora me dirijo a ustedes, a ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse.
Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Palabra de Dios. Bien, hermano, muy interesante estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas que buscan el propio interés y no buscan el interés de Cristo. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios, se aprovechan quizás de un poco de sabiduría que Dios les ha dado. Y como dice la Escritura, lo recibiste gratis, dalo gratis. Y hay muchas personas que hoy en día, a través de cobrar, a través de pedir, como ellos dicen, el diezmo, predican la palabra de Dios, pero están predicando a un Dios que no es realmente el verdadero Dios. Porque si tú lo recibiste de manera gratuita, tienes que darlo de manera gratuita. Y hay muchas personas que buscan su propio interés y no el interés de Cristo, que predican a un Dios que no actúa y no es un Dios de esa manera como ellos lo predican. Y también como nos habla aquí, ¿verdad? Que hagamos las cosas de Dios, que tengamos fe, que permanezcamos en Él, ¿verdad? Nos está hablando de eso. Y yo veo cómo a veces nosotros preferimos seguir las cosas como el mundo las está haciendo. Las cosas como he escuchado mucho decir, estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo, las cosas han cambiado, o sea que nosotros nos basamos a lo que la gente está haciendo, aunque sabemos que no es lo bueno, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando claramente, no perdamos la fe, que tenemos que creer en Dios y hacer la voluntad de Dios, no la que el mundo está llevando, ¿verdad? Porque por eso también estamos, buscando las cosas malas, se nos hace más fácil que seguir el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, no es, como les digo, ahorita hay mucha cosa mala que se están viendo, y nosotros lo único que decimos es que ya es otro tiempo, ya son otras las cosas. Entonces, Dios es el mismo. Y la fe, creo yo que tenemos que tener fe en Dios y hacer la voluntad de Dios, no cambiarlas porque el mundo las está volteando, y en lo más fácil, pues, irnos al pecado que es más cómodo. Claro, es verdad, es eso que dice eso, hermana, porque desafortunadamente es donde tomamos la palabra de Dios por un camino equivocado. Los tiempos han cambiado, la humanidad ha evolucionado, son otros tiempos. Pero la fe, pero el Evangelio, la Santa Escritura sigue siendo la misma. Y Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y es por eso que les comentaba que a veces nosotros, a muchas personas, predican el Evangelio pensando en su propio interés, en su propia conveniencia. Porque si el Evangelio nos dice, renuncien a su mala conducta, váyanse por el buen camino, obedezcan los mandamientos y las leyes de Dios, nosotros quizás ponemos en práctica parte de eso, pero a conveniencia nuestra. Y eso es lo que lo comentaba. Por ejemplo, hay personas que predican la palabra de Dios y la prédica va dirigida a la riqueza, a la abundancia, al dinero, a la prosperidad, cuando realmente Jesús no vino a eso. Jesús vino por los humildes, vino por los oprimidos, vino por los pecadores. Y es verdad que mucha gente se ha enriquecido de manera ilícita a través de la palabra de Dios, porque cobran por predicar la palabra de Dios. Ahora aquí, en el versículo 2, donde dice, apacienta mis ovejas. Eso fue una declaración que nuestro Señor Jesús le dio a Pedro. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que instruya a su pueblo, que instruya a los suyos, que les dé a conocer la palabra de Dios, de una manera que entendamos todos cuál es el plan de Dios y que nos convertamos, que cambiemos de esa manera que hemos vivido y que seguimos viviendo a la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Porque es fácil hacer las cosas que le desagradan a Dios. Y es difícil también renunciar a ellas. Cuando no tienes a Dios en tu corazón, cuando no te has decidido a buscarlo, es difícil. Pero si tú, hermano, tomas la decisión de buscar a Cristo, de buscar a Dios, de leer su palabra, yo te aseguro que poco a poco vas a ir dejando esos hábitos y vas a ir cambiándolos por esto que es la vida, el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso Cristo, nuestro Señor Jesús, le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Se las encargó a su iglesia, a esas ovejas descarriadas. Recordemos que Juan el Bautista venía y decía, arrepiéntanse de sus pecados, cambien. Jesús vino a cumplir todas esas cosas que también Juan predicaba y nos vino a enseñar cuál es la manera correcta que tenemos que vivir. Sí, y pues yo estaba pensando ahorita en lo que está el tema, ¿verdad? De que si todos leyéramos, aunque fuera un poquito la Biblia, tendríamos
algo de conocimiento, lo que es lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque pues no vamos por la vida nada más escuchamos un poquito aquí, un poquito allá y sin entender, ¿verdad? Y cambiamos lo que es la historia, lo que es la historia, y debemos de como digo yo a veces, si cuando hay malentendidos entre nosotros los hermanos, hermanos en Cristo, ¿verdad? Aquí los humanos, pues, que cuando estamos con algún problema, si en vez de desearle una mala, que le pase algo, pues, ojalá y te pase esto, si en vez de eso dijéramos, Dios que te bendiga, pienso yo que habría más bendición en el mundo que maldad y que maldición, ¿verdad? Porque es lo primero que como les digo, lo primero que vemos, si pusiéramos ejemplos que hay en la Biblia, sería diferente, porque como les digo, vemos a los jóvenes que están haciendo cosas malas y a veces decimos, es que es normal, ya vienen otros cambios, ya los jóvenes hacen lo que les da la gana y nosotros nos queremos quedar conformes. Y yo digo que pues no, en vez de que digamos, ¿por qué no ponemos el mismo ejemplo en la Biblia? ¿Verdad? Leyendo la Biblia y entendiendo lo que nos dice ahí y siguiéramos esa enseñanza, esas prácticas, ¿verdad? Claro. Nos hace más fácil lo malo y seguir que siga pasando eso, pues por eso es como digo yo a veces me imagino, digo, a lo mejor por eso estamos como estamos, porque desobediencia de nosotros. Claro, y es que saben que, hermanos, y es verdad que Dios nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Pero a veces abusamos de esa libertad que Dios nos dio. Pero quiero decirte algo, hermano, que aún así, aunque Dios te haya dado el libre albedrío, Dios te va a pedir cuentas de tus malas y tus buenas acciones en el momento dado. Ahora aquí miren, algo muy interesante. En el versículo 4 dice, en el 3 dice, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en él la gloria, una corona que no se marchita. Y esto muy interesante, eso que viene, hermanos, el versículo 5 dice, también ustedes, los jóvenes, sean sumisos a las autoridades de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, algo muy interesante. Hoy en día la humanidad está realmente perdida. Y me quiero enfocar en esto que dicen los jóvenes, que a veces desprecian a los ancianos cuando los ancianos están llenos de sabiduría, cuando las personas mayores están llenas de sabiduría. Aquí no está poniendo el ejemplo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, la juventud de hoy en día, como nos comenta nuestra hermana Sandra, está muy rebelde, está muy descarriada. Hacen lo que quieren ellos, se sienten dueños del mundo, se quieren comer el mundo en un instante. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, porque el enemigo es donde los ataca a los jóvenes. Vemos jovencitas que se prostituyen, vemos jóvenes que están usando drogas, vemos jóvenes en la delincuencia, vemos jóvenes todos con sus cuerpos tatuados, marcados, vemos pandilleros, vemos tanta violencia, tanta delincuencia, tanta injusticia que cometen los jóvenes. ¿Pero por qué? Porque no conocen de Dios, porque quizás nadie les ha hablado de Dios, porque quizás nadie ha llegado y explicarles qué es el bien y qué es el mal. Para ellos vivir ese estilo de vida es normal. Pero déjame decirte, hermano, joven que nos escuchas, que Dios te va a pedir cuentas de cada una de las malas acciones que hagas. Que Dios te va a pedir cuentas hasta del aire que respiras y que desechas. Porque si Él bien nos engendró y somos creación de Él, nosotros vamos a ir con Él también en su momento dado. Y esto, muy interesante, acá en el versículo 8 dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo, se enfrentan con sufrimientos semejantes. Fíjense, el enemigo, hermanos, es el que está al acecho siempre. Y por eso dice la Santa Escritura que el enemigo es el que está dominando a la humanidad. Si ustedes ponen un equilibrio, hay más violencia, más gente descarriada que gente buena. Y eso me quiero enfocar en los jóvenes. Los jóvenes hoy en día ya no tienen respeto por sus padres, ya no tienen respeto por su familia, no tienen respeto ni por ellos mismos. Hacen lo que quieren, pensando que nadie les va a pedir cuentas de sus acciones, de sus actos. Pues sí, hermano, y no nada más los jóvenes, también a veces nosotros creemos que
que, pues como le digo, seguimos, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase que dicen, la vida es solo una y hay que disfrutarla, ¿verdad? Pero, pues, aquí es una, pero a donde vamos es de por siempre, y a ver si ahí vamos a decir, vamos a disfrutar, a dónde vamos a ir, ¿verdad? Ahí no vamos ahí vamos a creer que ya pare, que ya termine, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, que donde vamos, aquí es solo una pasada. Sé que un día se va a acabar y eso, pero hay que luchar por la vida eterna. Hay que luchar, hay que hacer un esfuerzo por donde cuando nos muramos, si vamos a ir, ahí no va a haber decir es pasajero, ¿verdad? Hay que echarle ganas ahorita y pues como les digo, así como vemos al mundo que va y viene y queremos hacer lo mismo que ellos, pues en vez de hacer eso hay que hacer lo que en la Biblia nos está hablando Dios, ¿verdad? Lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos enseña, lo que Él quiere que practiquemos. Claro que sí. Bueno, hermanos, vamos a lo que es una alabanza y ahorita regresamos con lo que es el Evangelio del día de hoy. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Al redil del cielo se entra por la puerta, si entras de otro modo, eres un ladrón. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. El que viene a mí tendrá vida abundante, yo mi vida entregaré en defensa del redil. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y debo apacentarlas, y ellas oirán mi voz. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Y solo habrá un rebaño, y solo habrá un pastor, me lo mandó mi Padre, doy mi vida por amor. Yo soy el buen pastor
y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Bueno, hermanos, estamos de regreso nuevamente en el programa de Radio Internet Fuerzas Salvadoras de Reno, Nevada. Y vamos a lo que es el Evangelio. Recordemos que estamos ya en la primera semana de Cuaresma. Recordemos que estamos celebrando este tiempo tan importante en la iglesia. Y vuelvo a preguntarte, hermano, ¿estás preparado para esta Cuaresma? ¿Estás preparado para hacer un cambio? Ahí te dejo con esa pregunta, hermano. Y mientras vamos a lo que es el Evangelio. Sí, hermanos, el Evangelio se encuentra en San Mateo, capítulo 16, del versículo del 13 al 19. Y dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí hay algo muy, muy interesante, porque este siempre ha sido un tema de controversia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la gente empieza a comentar que pensaban que Jesús era uno de los profetas, que Jesús era uno de los profetas del Antiguo Testamento, y se cuestionaban. Pero la pregunta clave aquí es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Miren, hermanos, me supongo que mucha gente ahí oía hablar que este Jesús era él, que era uno de los discípulos, que era esto, que era lo otro, y murmuraban de la gente. Pero llega a oídos de Jesús todas estas cosas, y él les pregunta directamente a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y como siempre, Pedro, el líder, contesta ahí: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice que eso se lo ha revelado Dios, no un ser humano, no una persona, sino el Espíritu de Dios le ha revelado esta afirmación. Y es ahí donde comienza todo lo interesante con Pedro y Jesús, porque a partir de ese momento prácticamente nuestro Señor Jesús le da a elegir a Pedro que él será el líder, que él será la cabeza de este grupo, que él será el que manda, que él será el que cambie y mueva y haga esto y haga lo otro. Dios, nuestro Señor Jesús, le está dando la autoridad a Pedro. Por eso le dice más adelante que en él edificará su iglesia. Y les digo que es un tema de controversia, porque hay muchas personas que dicen que Pedro no era el líder, que incluso unos hermanos de otra denominación, hermanos separados de la iglesia, se atreven a decir que la iglesia murió a partir de cuando Pedro murió, que la iglesia terminó. Y yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Verdad? Se supone que no está en la Biblia, no es cierto. Y es aquí donde les comentaba este tema muy importante, porque Jesús le dice a Pedro, más adelante le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Sí, ¿verdad? Y no dice como dice usted, cuando tú mueras, hasta ahí llegaste, hasta ahí llegó la iglesia, ¿verdad? Sino que nos habla de que va a ser una iglesia que nada la va a poder quitar, ¿verdad? Y pues así, y como leemos aquí también, que dice: edificaré mi iglesia,
como lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? No dice mis iglesias, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla claramente la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? En Pedro. Y no que cuando Pedro muera, vamos a continuar otra. O vamos a tener otro líder, ¿verdad? Sino que, bueno, pues sí, va cambiando de líder todavía, pero a través de la fundación de Pedro, claro. ¿Verdad? No a otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, pues sí, y como dice aquí, porque es la iglesia que Jesús fundó. ¿Y quién es Jesús? Aquí habla, el Hijo del Dios vivo. Claro. Y fíjense, hermano, algo muy, muy interesante, y esto es algo que ustedes deben de instruirse y leer la palabra de Dios para que no vengan nuestros hermanos separados a confundirlos y a quererlos sacar de la verdadera iglesia de Cristo. Aquí claramente dice, sobre ti edificaré mi iglesia, no como nos comentó nuestra hermana Sandra, no iglesias, mi iglesia. Más adelante dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense, hermanos, aquí nuestro Señor Jesús está dando autoridad a Pedro para cambiar, para llevar la iglesia por el camino, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el buen camino. Y quiere decir que si Pedro en un momento dado murió, ¿verdad? Porque claro, sabemos que murió, él, por esa misma autoridad que Jesús le dio, él nombró a un sucesor de él, que es el Papa, y que a través de generación en generación se ha venido haciendo eso, hasta en la actualidad con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Y en ningún momento dado dice que la iglesia terminará cuando Pedro muera, como una vez un hermano de una religión, de una denominación separada de la iglesia católica, me dijo que la iglesia había terminado cuando Pedro murió. Y yo quisiera saber dónde dice eso. Si dijera aquí en la Biblia, le dijera a Pedro, Jesús a Pedro, cuando tú mueras, voy a regresar otra vez para poner a otra persona a cargo de mi iglesia, sí se la creería. Pero jamás dice eso. Por eso Jesús le dio autoridad a Pedro para que vaya buscando un sucesor. Cada vez que uno de sus sucesores vaya muriendo, vaya a ver quién lo reemplace. Así es, hermano, que no te dejes engañar, no te dejes que te envuelvan por falta de conocimiento. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia, instrúyete, para que a través de ese conocimiento que Dios te dé, no vengan nuestros hermanos y te saquen de la verdadera iglesia de Cristo. Porque aquí lo dice claramente, sobre ti edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Y desafortunadamente, como les comenté anteriormente, muchas personas buscan su propio interés y inventan iglesias, inventan denominaciones, inventan congregaciones, inventan cultos y todo eso, pero no con la intención de difundir el reino de Dios, sino con la intención de llenarse los bolsillos de dinero, hermanos. Es triste lo que les digo, pero es la realidad. Así es que, ojo, hermanos, mucho cuidado. Yo jamás me saldré de la verdadera iglesia de Cristo, porque yo sé que esta es la verdadera iglesia de Cristo. No hay otra más. Ni para dónde, ni a la izquierda ni a la derecha. Simplemente esta es la iglesia que Jesucristo fundó a través del apóstol Pedro. Y pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Continuar con la fe, continuar como nos habló también en la primera lectura, ¿verdad? La fe y continuar con el mandato que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Creyentes y pues puestos en la fe, ¿verdad? Y pues poner en práctica todo lo que aquí nos ha hablado, ¿verdad? Poner las buenas obras, poner pues afirmar la fe más que nada en la religión, ¿verdad? En la religión y pues ponernos a estudiar, más que nada ponernos a estudiar la Biblia, y ahí nos vamos a dar cuenta en realidad lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Aunque somos pecadores, hacemos lo que nos da la gana, Dios nos sigue amando. Y Él está esperando que tengamos un cambio en nuestras vidas para que regresemos a Él, para que entendamos que como decimos nosotros, este mundo es pasajero, pero hay que tener en cuenta, hay que vivirlo como Dios quiere, no vivirlo a nuestra conveniencia. Entonces entender que pues tenemos que tener fe y acercarnos a Dios con el corazón firme, limpio, y pues como ahorita que vamos a entrar en Cuaresma, que estamos entrando a Cuaresma, ¿verdad? Que estamos pues más bien en Cuaresma, pues que volvamos a Él con el corazón puro, limpio
y nos acerquemos a Él, ¿verdad? Tratemos de... Y no nada más en la Cuaresma, como habemos tanta gente que prometemos tantas cosas, nada más en la Cuaresma. Ya se termina la Cuaresma y continuamos con la mala vida. Continuamos con las cosas malas. Entonces hay que proponernos hacer un cambio y permanecer en ese cambio. Claro, ser constantes en ese cambio y leer la palabra de Dios, hermanos, porque al final de cuentas es la que nos va a instruir, la que nos va a llevar por el camino de la verdad, para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga con falsas doctrinas, como dice San Pablo, que no escuchemos falsas doctrinas, ¿verdad? Sino que escuchemos lo que es y lo que hemos aprendido en esta Santa Iglesia. Por eso es la importancia, hermanos, de instruirse a través de la palabra. Fíjense, hermanos, si ustedes leen la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús nombró a sus discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? No eran personas educadas, no eran personas ricas, no eran personas que tenían preparadas, no eran personas que tenían estudios. Eran personas normales, eran personas sencillas. Pedro, siendo aquel que lo negó varias veces, aún así nuestro Señor Jesús sabía el potencial que había en él y por eso lo dejó a cargo de su iglesia. Los fue puliendo, los fue transformando, los fue cambiando a través de sus enseñanzas, a través de lo que ellos veían que Jesús hacía, de cómo él mismo los instruía. Y le deja a su iglesia a quienes, a personas sencillas. Y a veces nosotros decimos una excusa barata que decimos, es que yo no estoy preparado, es que yo no tengo estudios. Hermano, esa no es una respuesta buena para negarte a entender o a buscar a Dios. Acuérdate que Dios se vale de lo más sencillo, de lo más humilde. Y a veces nosotros nos negamos a nosotros mismos diciendo, es que yo no tengo educación, es que yo no sé leer, es que yo no sé escribir, nunca fui a la escuela. Hermano, yo conocí personas en este caminar que jamás fueron a la escuela y terminaron leyendo la palabra de Dios, terminaron en estudios bíblicos, terminaron sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio su corazón, un corazón dispuesto, y Dios les abrió el conocimiento para que fueran capaces ¿de qué? De ser instruidos. Pero no con una educación mundana, sino con la educación que realmente nos deja un buen sabor, hermanos. Y vuelvo a repetirte, fíjate en los apóstoles, ¿cuántos de ellos? ¿Qué eran ellos? Y más sin embargo, nuestro Señor Jesús vio su corazón de ellos, vio el potencial que había en cada uno de ellos y los llamó. ¿Y quiénes fueron? Los que llevaron a la iglesia hasta donde este momento está, hermanos. Por eso no tengas esa excusa. No, pero también, hermano, tenemos que tomar en cuenta, como le digo, no nos espantemos a decir, no, es que yo cometí ya pecado, yo no merezco. No digamos eso. Tenemos un tiempo para arrepentirnos, tenemos el tiempo para echarnos para atrás en eso que estamos haciendo. No te sientas mal de que tú no eres digno de estar cerca de Dios, que tú no eres digno. Tú tienes... Nada más decídete a echar un paso para atrás en las cosas malas y Dios nos está esperando para amarnos, para estar con nosotros, para tomarnos de su mano, ¿verdad? Él nos ama y nos perdona. Entonces no teman si están en algún o cometieron algo mal, tienen el tiempo, pero definitivamente de corazón cambiar. Claro que sí, hermano. Ahí está la respuesta. A veces esa es una excusa también que decimos, es que yo soy un pecador, es que yo ando en malos pasos. Es que, hermano, si tú abres tu corazón a Dios, Dios puede hacer de ti maravillas. Dios te puede transformar. Dios te moldea a como Él quiere. Siendo lo único que tienes que hacer es abrir su corazón y dejarte guiar, dejarte instruir por el Espíritu Santo, hermano. Bueno, hermanos, vamos a lo que es una alabanza y ahorita regresamos con lo que son las oraciones, peticiones, porque hay personas que llaman, que escriben pidiendo oración por necesidades que ellos tienen. Y sabemos que proclamamos y creemos en un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo, al Dios vivo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita estamos de regreso, hermanos. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
Jesús. Óyeme, Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, estamos de regreso nuevamente en su programa de Radio Fuerza Salvadora, Radio Internet desde el Reino de Nevada. Y vamos a pedirle a Papá Dios, a ese Dios misericordioso, a ese Dios compasivo, a ese Dios vivo, que escuche estas necesidades, estas oraciones que le pedimos para estas personas que tienen necesidades como enfermedades, que no tienen trabajo, que no tienen dónde vivir, que están en drogas, que su matrimonio está en crisis, que sus hijos están muy rebeldes. Solo Dios sabe, solo Él sabe las necesidades de todas estas personas que llaman, que escriben pidiendo esta oración. Y hoy vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para que Él, como siempre, sabemos que nos escucha, sabemos que Él pone su oído atento a estas necesidades y que Él nunca nos desampara, porque su amor es grande, porque su amor es infinito, porque Él nos ama tanto, tanto, que fue capaz de dar a su propio Hijo por nosotros. Por eso vamos a poner en la presencia todas estas necesidades. Sí, Padre bendito, te damos gracias primero que nada por el gran amor que nos tienes, Señor, por la vida, por todo lo que nos regalas, Padre bendito. Dios Todopoderoso, tú conoces a cada una de nosotros, tú nos conoces, Padre bendito, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Tú ya nos conocías, Señor. Te pedimos, Padre bendito, hoy estamos aquí con cada necesidad en el mundo. Cada persona tenemos un problema, Señor, que necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que no nos desampares, que estés siempre a nuestro lado. Aunque así sabemos que, Señor, tú nunca nos dejas solos. Te pedimos, Padre bendito, por cada necesidad en el mundo entero, Señor, por los matrimonios que están pasando por crisis, Señor. Ayúdanos, Señor, a sabernos entender como pareja, Padre bendito, a entender a nuestros hijos y que nuestros hijos nos entiendan también, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a saber que sin ti no somos nada, Señor, que cada paso que damos es gracias a ti, Padre bendito. Ilumina, Señor, a todos los que andan en las calles, Padre bueno, a los que andan en drogas, Padre bendito, ilumínalos, ayúdales a entender que tú vives, que tú estás con ellos, que no están solos, Dios Todopoderoso, porque se sienten solos, Señor. Caen en depresión, Padre bendito, ilumínalos, ampáralos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, ayúdanos a saber que tú vives, que tú estás con nosotros en cada momento, y gracias te damos por todo lo que haces por nosotros, Padre bendito, por el pan de cada día, por la vida, por el aire, por la lluvia, por todo, Señor, por todo, que sabemos que tú nos lo provees, Padre bendito, te damos gracias, te pedimos, Señor, por el mundo entero, Dios Todopoderoso, que tengamos entendimiento, Señor, de lo que está mal, lo que estamos actuando mal, Padre bueno. Ilumínanos, guíanos, Señor, guía nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Padre bendito, para hacer el bien al prójimo, Señor, y no rechazarnos entre nosotros. Gracias, Padre bendito, por tu gran amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, por cada necesidad en cortes, Padre bueno, cada problema que siempre te necesitamos, Señor. Culpables o no, tú tienes el poder, Señor. Tu última palabra la tienes tú, Dios. Gracias te damos por tu gran amor, por tu infinita misericordia, bendito Señor. Padre bendito, te ponemos en tus manos a todos aquellos que tienen enfermedades conocidas o desconocidas, Señor, a los que tienen sidas, cánceres, lepras, leucemias, a los que están enfermos del coronavirus, a los que están conectados a máquinas en este momento, Señor, y que están luchando por sobrevivir, Señor, a los que tú has sanado con poder, Señor, y has levantado de esta pandemia, Señor, a todos aquellos discapacitados, inválidos, a los que están en sillas de ruedas, Señor. Ponemos en tus manos a los emigrantes,
Señor, también. A todos los indigentes, desamparados, a los que sufren de adicciones. A los niños que son secuestrados y explotados. A las niñas y mujeres que son secuestradas, violadas, obligadas a prostituirse y explotadas, Señor. A los más pobres, para los más humildes, a los más necesitados, a los marginados, abandonados, rechazados, discriminados, a los ancianos, a esas madres y padres que rechazan a sus hijos y que los tiran a la basura, que los abandonan en refugios, en albergues, en orfanatorios o conventos, a esos hijos que son duros con sus padres, que los maltratan, los golpean, los rechazan, los ofenden, les roban lo que tienen y los abandonan en asilos de ancianos. Te pido también, Señor, por todos los emigrantes y refugiados, Señor, para que tengan un lugar donde ir, Señor, y se les abran las puertas a nuevas oportunidades y un mejor futuro para ellos y sus familias, Señor, y los que están presos injustamente, que sean liberados, Señor. Por todos los presos, Señor, por su conversión y su arrepentimiento a sus pecados y a sus crímenes, Señor. También te pido, Padre, por esas madres que están embarazadas, para que no aborten ese hijo que llevan en su vientre, y a las que ya lo hicieron, Padre, perdónales ese crimen, esa injusticia que han cometido, Señor. También te pido, Padre bendito, Padre santo, por todos aquellos que sufren las injusticias en el mundo entero, Señor, guerras y violencias, terrorismo, narcotráfico, aquellos que sufren las catástrofes en el mundo entero, Señor, y que lo han perdido todo, Padre Santo. Ponemos en tus manos a tu iglesia, a tus sacerdotes, a los religiosos, Señor, cuídalos, protégelos, llévalos siempre de tu mano, Señor, aléjalos del pecado y las tentaciones, Señor, y a los que están enfermos, Padre, devuélveles la salud, Señor, para que puedan seguirte sirviendo, Padre. Pongo en tus manos a todas las familias en el mundo entero, a todos los niños, a todas las personas que tienen necesidades especiales, aquellos que están en corte y que van a ir a corte, aquellos que están esperando sus papeles de migración, que están esperando un estatus legal en este país, a este gobierno, Señor, para que cumpla todas sus promesas, el presidente y la vicepresidente, y ayude a tantos emigrantes y pare con tanta injusticia y violencia que hay en este mundo y en este país, Padre Santo. Ponemos en tus manos también a nuestras familias, cada uno de nuestros hijos, hijas, nietos y a todas nuestras familias, Padre Santo. Las ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú, Señor, siempre nos guíes y nos protejas, nos lleves siempre de tu mano, Padre del cielo, Padre Santo, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios grande y poderoso. Por eso acudimos a ti, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, Padre bendito. Antes de irnos, queremos despedirnos con esa bella oración que el ángel te dijo. Con esa bella oración que tú les enseñaste a los apóstoles, Padre Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos las gracias y te decimos como el ángel te dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, nos quedamos con este programa el día de hoy. Esperemos que nos haga reflexionar y que esta cuaresma que estamos viviendo nos haga acercarnos más a Dios, nos haga reflexionar en todos los aspectos y que vivamos esta cuaresma realmente como lo que es, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta la próxima y que Dios los bendiga.